Seguramente si les hablo de justicia restaurativa, piensen en encuentros entre víctimas y presos, o más concretamente en la película Maixabel, que acercó al gran público otra forma de entender la justicia. La cinta cuenta la historia de nuestras primeras protagonistas, Maixabel y María, viuda e hija de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en el año 2000. Junto a ellas queremos profundizar en lo que supuso encontrarse con las personas que mataron a quien más querían. La película Maixabel se estrenó en septiembre del año pasado, no hace ni un año, pero ha tenido un impacto importante no solo en el público, sino también, me imagino, que en vuestras vidas, ¿no? Ha sido una película que ha tenido muchísima repercusión. Tanta gente ha visto la película que incluso te reconocen por ahí, ¿no? Cuando vas y se te acercan y sobre todo te dan las gracias por la película. Es una reacción que siempre yo me quedo, ¿y qué digo ahora, no? Al final es... Pero sí se agradece que la gente se te acerque e incluso te dé un abrazo. La película acerca la justicia restaurativa de alguna manera al gran público. Esos procesos, esos encuentros en los que participaste. ¿Ha cambiado la visión de la gente sobre estos procesos restaurativos tras Maixabel? Bueno, es posible. Yo he leído incluso en prensa que ha habido gente que ha solicitado participar en encuentros restaurativos, ¿no? Hay un desconocimiento sobre lo que significa esto, ¿no? Pero para mí lo mejor de la justicia restaurativa, o lo que yo destacaría, sería en estos procesos la víctima es alguien importante, no solamente el victimario y el juez, sino que la víctima también tiene su voz y además le permite a la víctima conocer cosas que igual en la Audiencia Nacional no pregunta a nadie, ¿no? Las cosas que a ti te interesa saber del que te ha hecho daño, ¿no? Mirándole a los ojos. Y eso es grande. Es grande porque te ayuda, yo creo que de alguna forma incluso a comprenderle al otro, ¿no? A comprenderle. Y en realidad ahí se crea un vínculo entre víctima y victimario que parece que es invisible, pero que está ahí. Es una forma de acceder a la verdad, ¿no? A la tan ansiada verdad, ¿no? Que reclaman las víctimas. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Luis Carrasco? 3 horas en la cárcel. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo entraste y cómo sales? Bueno, yo entré primero pensando en que me iba a encontrar con la persona que más daño nos había hecho. Y me di cuenta que la otra persona que tenía delante no sabía nada de Juan Mari. Nada. Lo que sabían era que había sido gobernador civil de Guipúzcoa. Eso sí que lo tenían claro. Pero nada más. Y yo pensaba que personalmente no me iba a aceptar. Pero no, qué va. Me di cuenta de que salí como si me hubiera quitado un peso de encima, con una sensación de tranquilidad y decir que, mira, qué bien, que he participado, porque me dio más fuerza y me acordé de Juan Mari un montón en todo el rato que estuve con él, porque Juan Mari también era así. Juan Mari hablaba hasta con el enemigo mayor. ¿Cómo entendiste tú en aquel momento ese primer encuentro que mantuvo tu ama? Yo desde el primer momento, cuando a mi ama le plantean participar en estos encuentros restaurativos, me lo cuenta desde el inicio y desde el minuto cero le animé a participar. Y quizás en la película se da la imagen de que al principio pues me costó un pelín más. Sí, en la película se muestran algunas reticencias, ¿no? Sí, pero eso no fue así. ¿Crees que esa primera experiencia de encuentros restaurativos en Euskadi fue exitosa? Sí, yo que conozco a todas las que hemos participado en los encuentros restaurativos, diría que todas estamos satisfechas de haber participado en los encuentros restaurativos, pero también es verdad que nadie sabía el resultado que iban a tener los encuentros restaurativos. Eso fue la primera experiencia. La primera experiencia, además, todavía estando ETA ahí presente, ¿no? Claro, cuando nos viene esto, convocamos una reunión con distintas víctimas, ¿no? No todas ellas han participado, pero a nadie le pareció
una cosa rara esto de los encuentros. O sea, quiero decirte que a veces se piensa que eso, ¿cómo se puede hacer, no? Pero bueno, trabajándolo y explicando bien en qué consisten los encuentros restaurativos, yo, si se hubiera dejado trabajar, por ejemplo, durante estos 12 años que han pasado de entonces aquí, ahora mismo estaríamos hablando de otras cosas, de más número de personas, tanto víctimas como victimarios, que hubieran participado en los encuentros restaurativos. Porque esta primera experiencia se corta con el cambio de gobierno. Llega el Partido Popular al gobierno y se paran. Sí, el año 2012 se pararon los encuentros restaurativos porque el Partido Popular no veía de interés estos encuentros restaurativos. El segundo encuentro que mantuviste con Ibon Zizarreta fue fuera de la vía, años después, sí, ¿no? El año 14, sí, exactamente. ¿Ves que tras estos encuentros, tanto tú como ellos, salisteis diferentes? Sí, sí, sí. Yo el día que estuve con ellos era distinto al año 2000, fijo. Fijo. Yo a ambos dos les dije que prefería ser la viuda de Juan María, ser su madre. Y yo ya sé que aquello les dio muchas vueltas a la cabeza y me vino diciendo, y ¿sabes lo que te digo ahora? Que yo también preferiría ser Juan María a ser yo. Para mí esas dos personas no son las personas del año 2000, sino que son otras personas totalmente distintas, ¿no? Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Tú no has participado directamente en un proceso restaurativo, pero a través del proceso que ha hecho tu ama, imagino que te has nutrido también de ello, ¿no? ¿Te has planteado en algún momento hacer tu propio proceso restaurativo? La verdad es que ni me lo han planteado y tampoco yo me lo he planteado, ¿eh? Con esto no quiero decir que el día de mañana si alguien me propone, pues me lo tendría que pensar. No digo que no de entrada, pero sí me lo tendría que pensar. Y si decidiera participar, pues está claro que sería un proceso, lo llevaría con la mayor discreción posible, porque yo creo que para que este tipo de encuentros, ¿no?, sean fructíferos, pues la discreción es un aspecto muy, muy importante. Y sí me gustaría recalcar también que muchas veces uno de los objetivos de la película ha sido ese, ¿no?, el dar a conocer en qué consisten los procesos restaurativos, ¿no? Porque muchas veces se habla de los procesos restaurativos o de la justicia restaurativa sin saber o pretendiendo dar a entender una cosa que no es, ¿no? Y eso es que algunos dicen de que los que participan en los procesos restaurativos obtienen beneficios penitenciarios y eso no es así, ¿no? Y eso yo creo que sí debería de quedar claro. La película Maixabel causó un gran impacto en Jorge Jiménez Bech, conocido escritor, traductor y editor de literatura vasca. Lo que pocos conocen es que además es hijo de un guardia civil asesinado por ETA en 1982. Jiménez Bech guardó su dolor para la intimidad hasta que hace varios meses se vio interpelado por la película. Fue un impacto que yo ni siquiera preveía, es decir, imaginaba que no me iba a resultar una película cómoda y vi cosas allí que me apelaban directamente. Fue el propio proceso que la película muestra tan bien de la propia Maixabel, ante el encuentro con los victimarios, la posibilidad de entablar una relación distinta a la de víctima-victimario. Esa transformación que se va viendo a lo largo de la película también supuso para mí un elemento enriquecedor. Maixabel le removió su propia historia, que le lleva al 9 de octubre de 1982. Jorge estaba en la sede de Euskadiko Ezkerra, preparando la campaña electoral de las elecciones generales, cuando le avisaron del atentado contra su padre y le llevaron junto a su madre. Estábamos trabajando en el Eskertoki de Irún, en plena campaña electoral. Yo entonces militaba en Euskadiko Ezkerra. Y bueno, pues vino un grupo de gente, unas personas de la Cruz Roja a llevarme. Era todo muy confuso, no sabía exactamente qué pasaba. En muy poco tiempo pues supe que habían matado a mi padre, que estaba tirado en una acera en Beovia, y así lo supe. Es decir, me llevaron directamente donde mi madre y fue pues un momento de una conmoción muy difícil de expresar con palabras.
Suelo recurrir al término horror, horror frío, es lo que recuerdo de aquellos momentos, una sensación que te expulsa del mundo, te expulsa de la vida y estás como flotando. Eso es lo que recuerdo. Nunca he tenido inconveniente en hablar de ello. Lo que pasa es que lo que no he hecho ha sido, digamos, dejar una posición pública al respecto, ni situarme en la perspectiva de víctima, digamos, públicamente. Jorge cree en una justicia que, además de castigar, sirva también para sanar. De hecho, hoy es el día en que ha llegado a plantearse participar en encuentros restaurativos, siempre que sus interlocutores rechacen la causa que les llevó a matar. Entiendo que tiene una serie de requisitos previos que son, obviamente, la clara intención por parte de los victimarios de abordar ese proceso, digamos, de análisis y de autocrítica, tanto social o política como, sobre todo, ética, y situarse así ante las víctimas en otra perspectiva, en una perspectiva de cooperación o colaboración para la superación o para la sanación. Accedería a tener un encuentro en este sentido, en el sentido, digamos, que marca la justicia restaurativa, siempre y cuando hubiera garantías de que no voy a ir a un encuentro que ahonde el dolor. Uno nunca termina de conocerse a sí mismo y un encuentro de este tipo tendría requerimientos íntimos y seguramente muy exigentes. Creo que sí, no me atrevo a afirmarlo al 100%, pero creo que sí. Por lo menos me siento en disposición de enfrentarme al hecho. Es imposible superar el trauma que supone un asesinato o la persecución o el acoso sostenido. Pero lo que sí es posible es que las víctimas que han padecido eso directamente o en sus familiares o en su entorno superen la fase del duelo y se integren en la fase, digamos, de sanación. Hay que reparar el daño, hay que restaurar la humanidad de las personas implicadas y yo creo que esta es una vía por la que yo creo que las instituciones hacen bien en apostar y los implicados harían muy bien en prestarse a intervenir en ellas. Los encuentros entre presos y víctimas comenzaron en la cárcel alavesa de Nanclares hace ya más de una década. Una vía en la que participaron al menos 12 presos que habían pertenecido a ETA y que siempre ha estado rodeada de la máxima discreción que exigen este tipo de procesos confidenciales. Años después, son pocas las personas que han decidido contar su experiencia. Tiempo después de cerrarse la vía en Nanclares, Nerea Barrios también se reunió con un miembro de ETA arrepentido. En este caso no había participado en el asesinato de su padre, el concejal socialista José Luis Barrios Capetillo, pero le aportó las respuestas que buscaba. ¿Cómo fue ese encuentro en el que participaste? Pues fue bastante duro, pero yo necesitaba que él me dijera qué les lleva a ello. Quería respuestas como me imagino que Maisabel en su día, y entonces, pues bueno, yo creo que la recibí. O sea, él te da una respuesta, luego otra cosa es que tú estés de acuerdo o no con ellas, pero él te expone sus motivos, su transcurso en el tiempo, su transcurso, sus etapas de la vida, te habla también de su familia, de su hijo, de su mujer. Entonces, al final, encuentras respuestas que tú, tal vez sin el conocimiento de que alguien te lo hubiera contado, nunca las hubieras encontrado. Entonces, aunque solo sea para que tú encuentres las respuestas que necesitas, son válidos. Yo siempre he dicho que cuando alguien te quiere decir algo, está bien que le escuches. Luego puedes comprarle o no la versión, pero que le escuches siempre es algo que para ti también va a ser positivo. No sé si para él lo es, pero para ti lo es.
no sé si la palabra que dijo fue perdón, pero sí sentí que a él no le gustaba o se arrepentía de lo que había hecho. ¿Te has sentido socialmente respaldada? En el proceso me sentí por momentos respaldada, por otros momentos lo hice sola. Todos los momentos han sido iguales de válidos. Lo que sí vi es que avanzaba. A la vez que avanzaba yo, también veía que avanzaba la sociedad. Era como si fuésemos caminando muy lento, porque los pasos se van viendo muy despacito, pero sí que es verdad que me sentí respaldada. Y si tal vez en un pasado no lo fue tanto, en un proceso de hoy, sí sentimos o siento que hay mucho más respaldo de que había entonces, y eso también te ayuda a que continúes con ello, porque sientes que no vas sola. Los encuentros suponen una manera de culminar los procesos, pero la justicia restaurativa es mucho más, aunque es bastante desconocida. Piensen que los primeros servicios públicos se implantan en Euskadi en el año 2007 y no es reconocida por ley hasta que en el 2015 lo recoge el Estatuto de la Víctima. La experiencia en las cárceles también es bastante reciente. Más allá de la experiencia que se dio en la cárcel de Nanclares con los presos de ETA, la justicia restaurativa en prisión tiene más recorrido en Euskadi. Desde 2013, la Asociación Educativa Berriztu trabaja en el Centro Penitenciario Araba con un programa de justicia restaurativa destinado a los presos y presas comunes. Desde entonces y hasta 2019 han participado en dicho programa 76 personas. Y son las propias personas victimarias quienes toman la iniciativa de restaurar el daño causado. Por otra parte, el Gobierno vasco ha elaborado la Estrategia de Justicia Restaurativa en Euskadi con fecha 2022 a 2025, que involucra a las víctimas y permite a los victimarios reparar el daño que han causado. Creemos que va a marcar un punto de inflexión en el establecimiento de la justicia restaurativa en Euskadi. Y en esta estrategia incluimos la incorporación de los principios de justicia restaurativa en el ámbito penitenciario, que es uno de los elementos que aborda también las bases de nuestro modelo penitenciario. ¿El objetivo es extenderla en los centros penitenciarios? Sí. Para ello se están organizando sesiones informativas y talleres sobre justicia restaurativa en las cárceles. Talleres voluntarios y destinados a todos los internos, independientemente de su delito, que después darán paso si procede a un contacto más estrecho entre víctima y victimario. La idea es que a partir del verano podamos profundizar en esos talleres restaurativos con mayor amplitud, ¿no? y de forma más sistemática. ¿Están participando los presos de ETA que hay en cárceles vascas en estos procesos restaurativos? Por supuesto, van a estar abiertos también a estas personas. En la actualidad no tenemos en marcha procesos específicos, pero sí que se va a afrontar, por supuesto, dar la oportunidad a todas las víctimas y a todos los victimarios. La justicia restaurativa se aplica con todo tipo de delitos, salvo con los casos de violencia de género. Y en las cárceles está dando muy buenos resultados. Para muestra les contamos 3 historias de 3 personas que entraron en prisión por diferentes agresiones y que tras participar en un programa de justicia restaurativa asumieron y entendieron el daño que habían hecho. Una de estas personas es Roberto, que participó en el programa de Berriztu tras conocer la experiencia positiva de un compañero de módulo. Al inicio del proceso tuvo que leer por primera vez la sentencia que le condenaba y enfrentarse al relato de los hechos probados. Como muchos otros presos, no había querido leer hasta entonces su propia sentencia, pero al hacerlo empezó a entender lo que había hecho y sus consecuencias. Roberto, tú estuviste en la cárcel 8 años. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Pues se me acumularon varias condenas. Tenía una adicción muy importante a las drogas, en concreto a la cocaína. Y también pues una retención ilegal a una víctima. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue esa detención ilegal? Por saldar una deuda que tenía yo en ese momento, pues me propusieron o más o menos me empujaron a que
retuviera a esa persona que por lo visto pues debía un dinero a otra persona y demás. ¿Qué te motivó a iniciar un proceso restaurativo? Pues mira, yo creo que lo que más me motivó fue cómo vi yo a la persona que me lo contaba, que lo estaba haciendo en aquel momento. Lo que le estaba aportando, creo que era un paso que me quedaba a mí pendiente por hacer. Al principio tú te estás justificando, bueno, pues esta persona ha hecho esto, se lo tenía merecido, porque fíjate, porque él también ha hecho tal, porque él robó, porque él no sé qué. Así, yo le buscaba una justificación a todo. Y eso nos ocurre al 90% de las personas que estamos en prisión. ¿Y pensaste en el daño que habías causado a otras personas? Sí, pero también me lo hicieron pensar. Sí, pensaba en el daño, pero no hasta el punto que luego profundizamos en todo ello. En este proceso te hacen pensar en el daño que has causado a otras personas. Yo creo que es lo principal del proceso. Es lo fundamental. Es cuando te empiezan a meter el dedo, te ponen delante y dicen, bueno, ha ocurrido esto. Hasta ahora has visto que lo que has hecho, te sientes culpable, muy bien. Pero cuidado, igual esa persona tiene unas consecuencias que tú todavía no has analizado. Consecuencias psicológicas que le han podido quedar, consecuencias sociales, profesionales, y todo eso pues te hace pensar y te hace sentirte muy mal. ¿Y sentiste la necesidad de ponerte en contacto con alguna de las víctimas? Una vez que analizas todas las consecuencias que ha podido crear este hecho, la siguiente parte es intentar ponerte en contacto con esa víctima, para lo cual escribes una carta contando cuál es el proceso que estás haciendo. Yo creo que igual es lo más importante que he escrito en mi vida, para mí. ¿Qué le decías en esa carta? Me desnudé completamente. Y simplemente, pues bueno, pues al final pedir perdón y que si podía de alguna manera yo reparar en parte el daño que le podía haber hecho, que ahí me tenía. ¿Le llegó esa carta? No le llegó. Nunca lo encontramos. Nunca pudimos ponernos en contacto con él. ¿Has seguido intentando contactar con la víctima? No, ya no. Quería, pero ahí se pusieron ya muy serios conmigo. Me dijeron que esto había terminado. Se había hecho lo que se había podido y esto había terminado. El punto y final lo pusieron las personas facilitadoras, una figura clave dentro de la justicia restaurativa. Son quienes acompañan y preparan a la víctima y al victimario para que el proceso avance con éxito. La Junta de Tratamiento nos pone en comunicación de que internos e internas quieren participar en el programa. Nosotros acudimos y nosotras, y lo que hacemos es en una primera sesión hacemos un encuadre. Presentamos cuál es el programa, cuáles son los principios de ese programa, que es la voluntariedad, la confidencialidad. Somos personas ajenas al centro penitenciario y creo que es muy importante que eso conste en la primera sesión. Pero también es muy importante que les quede, que ellos también sean conocedores y conocedoras de que no va a haber ningún beneficio penitenciario por participar en este programa. Las fases iniciales son muy costosas. Para ellos y para ellas supone conectar con mucho dolor y con mucho sufrimiento. Y también en los primeros momentos confiar en esas personas que no nos conocen de nada y que llegamos ahí ofreciéndoles una ayuda, que es una ayuda inicialmente con mucho, como estaba comentando, con mucho dolor, ¿no? Nos detenemos ahora en la historia de Luis Miguel, una historia de violencia que evoluciona hacia el arrepentimiento. A Luis Miguel le hubiera gustado explicarle a su víctima que es consciente de todo el daño que le ocasionó, pero ese encuentro aún no ha sido posible. Tú has estado en la cárcel 2 veces. La última vez, que estuviste casi 2 años, de hecho ahora estás con el 3er grado, fue consecuencia de una agresión con... Una lesión, sí, con objeto peligroso. La cosa empezó por una pelea.
pero luego se me fue de la mano, empecé a pegarle, le pegué contra el coche, le di con la puerta, se me fue de la mano totalmente. ¿Has pensado mucho en la persona a la que agrediste en el tiempo que has estado en la cárcel? Desde el primer momento que se cometió el delito, siempre lo he pensado. ¿Cómo decides dentro del centro penitenciario de Zaballa que quieres empezar un proceso restaurativo? Bueno, yo de un primer momento que entro a la cárcel entro arrepentido. Y luego tengo la oportunidad que di con una psicóloga que me entendió, me escuchó, me aconsejó. Y bueno, luego ya me encuentro con la Asociación Berritu, que es donde ya entro y me explican de qué va esta asociación. Y al principio, pues, te suena un poco raro. Yo decidí enfrentarme a ese delito y es bastante duro. ¿Dirías que eres otro antes de empezar ese proceso restaurativo y ahora que estás en este punto? Totalmente. Alba también ha concluido un proceso restaurativo. Ella atracó una tienda a punta de navaja y aunque la dependiente atacada no la denunció, terminó entrando en la cárcel a petición de la Fiscalía. En Zaballa se enteró de que la víctima estaba embarazada y entonces se llevó un disgusto tremendo. En octubre de 2020 entras en la cárcel. ¿Y cómo entras en Zaballa? ¿Cómo te encuentras en ese momento? Me siento culpable, con una necesidad impresionante de pedir perdón, de reparar el daño que yo le hice. Yo quería que ella supiera que yo estaba arrepentida de verdad. Y por eso, cuando se me preguntó si quería alguna cosa, comenté que yo quería reparar el daño causado. En el proceso restaurativo que tú inicias dentro del centro penitenciario, tu objetivo es poder contactar con la víctima. Con la víctima. Pero no lo consigues. No lo consigo. Como no logra encontrarse con su víctima, Alba escribe una carta que se publica en Diario de Noticias de Álava el 5 de junio de 2021. Es una de las fórmulas que emplean los procesos restaurativos para poder concluir cuando la participación de la víctima no es posible. Hola, me voy a presentar, soy Alba, la persona que un día entró en tu tienda con una navaja. A través de esta carta consigue expresar su arrepentimiento. Ahora me pongo en tu lugar. No es fácil, pero lo voy a intentar. Me imagino que sentirías miedo por lo que podía hacerte a ti o a tu hijo. Pánico, no sabías. Igual ella no lo lee, pero alguien que haya pasado por la misma situación, igual al leer una carta así, no es que vaya a perdonar, pero igual puede sentir algo de alivio. Son pocos los encuentros que se han llegado a completar, ya que es muy difícil que la víctima quiera participar y la participación es totalmente voluntaria. Dentro del programa de Berriztu solo se han mantenido 7 encuentros directos en la cárcel entre víctimas y victimarios. Son procesos largos, con muchas sesiones previas entre las partes hasta llegar a ese momento conjunto cargado de emotividad. Uno de los 7 encuentros que se han celebrado en Euskadi es el de Elsa e Isaac, el joven que mató a su hijo. Esta peruana afincada en Bilbao supo del programa de Berriztu a través de su abogado y después de mucho tiempo de rabia y dolor entró en el proceso restaurativo. Hace 9 años perdiste a tu hijo. Sí, a mi hijo, Alison. Lo mata otro compatriota mía. Y desde ese día siempre solía contar a las personas, decía que mi hijo se murió y yo también me morí con él. Siempre le contaba. Lo pasé muy mal, malísima, malísima. Tomaba pastillas, pero mal. No, a punto de quererte suicidarte, de querer vengarte. Porque cuando se muere un hijo, yo creo que si se muere tu hijo, pues el dolor hay. Sí hay el dolor. Porque ya se ha muerto, pero si hay alguien que la ha matado, son 2 dolores. Un dolor, el sufrimiento que se va a tu hijo o tu familia, y el otro es que la ha matado. El odio, la rabia se apodera de ti. Te pasa eso, tú piensas que ya has fracasado. Has luchado tanto y al terminar te ahogas.
¿Tú conocías a la persona que mató a tu hijo? Sí, le conocía. Esa necesidad de venganza podías verla en una persona, ¿no? Claro, de quererle también hacerle igual, a ver si le duele también, a ver a él también. Isaac ha pasado 8 años en la cárcel condenado por un delito de homicidio. Los hechos sucedieron en una lonja de lecho donde se produjo una trifulca en la que Alison murió tras recibir un corte en una arteria. Isaac fue detenido. ¿Qué recuerdas de aquella noche? Bueno, total que, bueno, pues cerveza van, cerveza vienen, anfetaminas. ¿Y os peleasteis? De hecho, con Alison no era ni la pelea, o sea, con Alison yo no crucé palabra, era con otro muchacho. Yo solamente recuerdo cuando estaba en el suelo, que me estaban pegando entre ellos, en estado de enajenación o no, maté a Alison y aquí estoy pagando, mira, condena. Ahora se encuentra en 3er grado. En prisión entró en el programa de justicia restaurativa. Dentro del proceso que realizó le empezó a escribir cartas a Elsa y un día le llegó la respuesta que esperaba. Durante 9 meses en ese proceso tú le escribías cartas a doña Elsa. Sí, además yo ni en mis mejores sueños pensé que esa gran mujer iba a decir acepto. Nunca, nunca, nunca. Yo, cuando a mí me dicen, doña Elsa ha aceptado, me dice, hacer el programa. Eso para mí fue ya la libertad total. Eso para mí fue conseguir la libertad. Ya desde ahí yo supe que algo nuevo iba a venir para mí. Uno de los facilitadores del encuentro fue Carlos Romera. Según explica, cuando empezaron a trabajar lo hizo sin expectativas, sabiendo que hay pocas probabilidades de que la víctima quiera terminar encontrándose con el victimario. Pero el resultado fue otro. ¿Cómo fue el proceso de Isaac? Bueno, pues fue un proceso largo, porque bueno, pues el delito era un delito grave. Y bueno, sus circunstancias también, ¿no? Pues pedían tiempo para, bueno, pues poco a poco ir, bueno, pues entrando en elementos profundos de, bueno, que tuvieran que ver más con con el reconocimiento, con la responsabilización. Bueno, pues él fue haciendo ese trabajo, fue haciendo ese tránsito en el que él sufría, pero en cierto modo también entendía que, bueno, que también le estaba sanando. ¿En qué momento se decide que vais a poneros en contacto con doña Elsa? Ese es un momento crucial en nuestras mediaciones o nuestros procesos de justicia restaurativa, ¿no? En principio siempre estamos primero con la persona que ha causado el daño. Y si vemos en esa persona mimbres suficientes como para, bueno, pues como para que pueda haber un encuentro y ese encuentro pueda ser positivo, pueda ser fructífero, tanto para la víctima como para él, entonces ese es el momento en el que decidimos, bueno, pues ponernos en contacto con la víctima. Tuvimos como 7 a 9 meses, si no me equivoco. Ellos como psicólogos, como profesionales que son, me hablaban cada palabra. Salía llorando, o sea, porque remueves. ¿En qué momento sentiste que realmente podías perdonarle? Cuando le vi, cuando le voy a la cárcel, le miré diferente. Era otro Isaac. No era el Isaac que yo lo había conocido, no era. Y me dio tanta ternura, a pesar que él me ha quitado lo que yo más amado en mi vida, que mi hijo. Y me quedaba así y él comenzó a llorar y me decía, doña Elsa, perdóname, doña Elsa. Yo me levanté y le besé la cabeza. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Le besé la cabeza al asesino de mi hijo. ¿Qué estoy haciendo? O sea, no entendía, no entendí. Pero tenía que pasar ahí. ¿Y cómo fue el encuentro con doña Elsa? Claro, porque tu última imagen de Elsa era en el juicio. Gritándome eso, asesino. Fue el verla, saludarla, que ella también me salude. O sea, ver la mirada, no era una mirada de odio, ¿sabes? No era una mirada de decir, o sea, fue una cosa muy, muy linda que hasta el día de hoy lo tengo en mi corazón y me lo llevaré conmigo siempre, ¿no?
En aquel encuentro en el que tu primera reacción fue besarle a Isaac, ¿qué le preguntaste? Que por qué él había matado a mi hijo. La primera pregunta, ¿por qué lo había hecho? Y él me decía que lo había hecho por lo que él estaba drogado, pasado, como él dice, pero que él estaba arrepentido. Muchas dudas que yo tenía le pregunté, y a raíz de eso, pues yo de verdad ya no tengo esa sed de venganza, porque yo creo que una persona con odio, con rabia en tu corazón, no eres feliz. Y por eso yo puedo decir que soy una persona privilegiada, soy una persona... ¿Y tienes ganas de volver a ver a Elsa? Siempre, siempre, siempre. Si no es por eso que tenemos, pero siempre. Bueno, pues lo hacemos. Me gustaría, la verdad. Sí. Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo os encontráis? Bien. Bien. Me imagino que son muchas emociones veros de nuevo. Sí, la verdad que sí. ¿Os queréis decir algo? Decirle, ¿no? que él siga adelante. ¿Qué puedo decir? Yo ya no le miro como el chico que mató a mi hijo, sino como madre. No tengo nada contra de él, al contrario. ¿Estás nervioso, Isaac? Sí. ¿Qué sientes cuando ves a Elsa? Tranquilidad, siento paz, agradecimiento. Yo siempre viviré agradecido con doña Elsa, ¿no? Por su infinita misericordia, ¿no? De haberme perdonado y cada vez que está conmigo, pues me transmite eso, lo que ella dice. ¿Podemos decir que sentís que se ha restaurado de alguna forma el daño que habéis sufrido? Sí, yo por mi parte, bueno, creo que eso quedará en nuestros corazones, ¿no? Pero yo sí lo siento, la verdad que es esto que queda ahí, ¿no? Queda a través en el perdón que me dio doña Elsa a mí. Y sí, como algo restaurado, como tú dices, eso es. Estamos hablando de un modelo de justicia que surge en Canadá en los años 70. Es relativamente reciente, aunque en justicia juvenil en Euskadi se viene aplicando desde hace más de 2 décadas y con muy buenos resultados. Más de la mitad de los expedientes se resuelve antes de llegar a las vías judiciales y la reincidencia ha bajado hasta el 13%. La justicia ordinaria aún es bastante desconocida, aunque no es el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, que defiende la justicia restaurativa desde sus años de estudiante y espera que se extienda a todo el sistema. Es un sistema de justicia y no podemos, digamos, en cierta manera trasladar el mensaje equívoco de que es algo al margen de la justicia. No, coloca la reparación del daño como elemento vertebral y traslada el proceso comunicativo como instrumento, digamos, procedimental. Lo que la justicia restaurativa pretende es posibilitar un proceso de comunicación entre la víctima y quien aparece potencialmente como victimario o es victimario para cumplir 3 objetivos. 1, reparar el daño causado a la víctima. 2, responsabilizar al victimario de la causación de ese daño y ofrecerle la oportunidad de llevar a cabo todo lo que está en sus manos para repararlo. Y finalmente, lanzar a la comunidad el mensaje de que la integridad corporal y la salud es un interés que hay que proteger y que hay que tutelar. Yo creo que los objetivos de justicia restaurativa son los objetivos del sistema penal. Pretender que quien ha cometido una infracción vuelva al entorno comunitario sin riesgo de volver a victimizar y garantizar un espacio de protección a las víctimas y garantizar también un espacio de reparación del daño causado a las víctimas. El encargado de atender los casos derivados desde los órganos judiciales es el Servicio de Justicia Restaurativa.
creado por el Gobierno vasco en 2018, responde a la recomendación europea de impulsar el uso de la justicia restaurativa en el sistema de justicia penal. Los procesos restaurativos que realiza este organismo suelen durar 2 meses, con 6 sesiones de media y alrededor de 1 hora por sesión. Pero veamos la incidencia del Servicio de Justicia Restaurativa en Euskadi. Según la memoria penal de 2021, se cerraron 1.302 expedientes, un 55% de ellos mediante procesos restaurativos. En el 99% de los casos resueltos, más de 700, se utilizó la mediación y en el 1% restante se emplearon las conferencias y los círculos restaurativos. En cuanto a la tipología, el 90% de los expedientes cerrados corresponden a delitos leves, delitos que en su mayoría suelen ser amenazas, lesiones o coacciones. Además, el Servicio de Justicia Restaurativa también interviene en los procesos de separación o divorcio, de los que se cerraron 165 expedientes en 2021. Muchas veces son los abogados quienes trasladan al juez el interés de su cliente de acceder al servicio de justicia restaurativa y le acompañan durante todo el proceso. El abogado José Juan Orbe lleva años trabajando con este modelo. Cuando se produce una derivación al servicio de justicia restaurativa, se suspende el proceso penal y queda en paréntesis el mismo, queda en modo suspensión. Cuando ya se alcanza un acuerdo o no se alcanza un acuerdo, vamos a decir que se retoma el mismo y se continúa con el proceso penal. En los delitos leves, que es a día de hoy donde más se está utilizando el servicio de justicia restaurativa, indudablemente es un éxito y hace una justicia más eficiente. Orbe ha derivado todo tipo de casos, lesiones, alcoholemia, delitos de diferente gravedad y el más reciente, un altercado entre una madre y una pediatra de Osakidetza. Las propias protagonistas reconstruyen los hechos. Pues yo acudí a esta consulta de urgencias, a que atendiesen a la niña porque había pasado mala noche, había tenido fiebre. El caso es que pasamos a la sala, estuvimos esperando ahí, salió la pediatra y le dije lo que le pasaba, que la niña había estado mala toda la noche, que tenía fiebre y me preguntó a ver si había tomado algo. Le dije que no. Entonces le pregunté si le había dado analgésico. Como no le había dado analgésico, entré en la consulta a coger el analgésico para administrarle a la niña mientras duraba la espera. Esa actuación la madre no estuvo conforme y me lo hizo saber de manera poco apropiada. Me empecé a poner nerviosa pues cuando a la niña simplemente con un vistazo, con mirarla un poco, dijo, bueno, no parece que sea nada grave. La empecé a increpar, pues elevé el tono de voz un poquito, le dije que a ver qué tipo de especialista era y que la niña la tenía que haber atendido porque por eso veníamos de urgencia, que si no la hubiese llevado a otro sitio. Y en el transcurso de abrir la puerta, de querer entrar, yo querer salir, pues hay un lance que chocamos. Pues me da un empellón con el papel en la mano en la zona del pecho. Yo la verdad es que me quedé bastante impactada y me dirigí a mi responsable de atención al paciente para decirle que me indicara cómo había que hacerlo. En ese momento se lanzan a una guerra legal. La pediatra denuncia a la madre y esta presenta una queja por mala praxis. Cuando la madre empieza a ser consciente de la gravedad de los hechos a los que se enfrenta, el abogado José Juan Orbe le propone acudir a un proceso de justicia restaurativa. Pues el encuentro entre las dos partes no fue fácil. Yo creo que fuimos las dos, porque era madre, o sea, era una mujer también, fuimos las dos muy nerviosas. Y uno de los miedos es, nos vamos a ver por primera vez, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y yo creo que hubo un entendimiento de verdad. Creo que empatizamos las dos, nos pusimos las dos en una situación de la otra persona y salieron cosas que justificaban en parte su actuación y justificaban la mía. Me sentí escuchada, también apoyada por ella y bueno, pues ahí es que al final es un encuentro entre dos posiciones que una está ejerciendo su profesión y la otra persona va como madre y va con su preocupación. Yo creo que ella también me entendió a mí y yo la entiendo a ella perfectamente.
Nos hicieron un escrito en los que las dos, en ese escrito se plasmaba la opinión de las dos, lo que las dos pensábamos del asunto, y se firmó por parte de las dos. Es cierto que también ella tenía derecho a una indemnización de, no sé si eran 100 euros o así, y la denegó, o sea, no la quiso. Por mi parte yo estaba encantada si la escogía, oye, pues, pero no la quiso. Y se firmó y fue como pues eso, el final de la mediación para que el tema no fuese a juicio. En los procesos de justicia restaurativa hay un componente principal que tiene que ver con la reparación del daño y con atender a las necesidades de la víctima. Es cierto que también hay otro componente importante que también tiene que ver con que para el infractor, para el victimario, pues pueda evitar el juicio y en determinados asuntos, como finalmente pudo ser este, incluso no solo evitar el juicio, sino evitar la condena y que el asunto pues quede o bien en un archivo, en una situación donde no genere ni antecedentes penales ni... Según la Memoria Penal de Euskadi, en 2021 fueron resueltas un total de 235 amenazas mediante acuerdos dentro de la justicia restaurativa. Es el efecto de una mediación que evita ir a juicio en casos como el de Nieves, la directora de un centro de formación profesional amenazada por un alumno conflictivo. La situación de Abdul era una situación un poco más complicada. Le llamó por teléfono de su formación, que no podía pasar a hacer las prácticas porque le faltaban una serie de tareas. Y bueno, pues no le sienta bien, se enfada por teléfono mucho, se pone muy agresivo, muy violento. Y bueno, pues me amenaza, me insulta y me bajé a donde los municipales pues a poner una denuncia. Cuando yo recibo una llamada de una mediadora de este servicio y me explica en qué consistía. Cuando llegó el día del encuentro, la reacción fue pues muy natural, es que nos habíamos encontrado muchas veces. Él me pidió disculpas y bueno, pues desde ese punto de vista yo creo que fue pues positivo. Los encuentros son solo una pata de este modelo que emplea diferentes técnicas. Por ejemplo, las conferencias, como la que se celebró en Kosovo en 1990 durante su campaña de reconciliación, o los círculos de menor escala y orientados a reparar el daño causado a la comunidad. Los círculos son confidenciales, pero nos hemos adentrado en uno para mostrarles cómo funciona. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. Se trata de un ritual inspirado en dinámicas como las de Alcohólicos Anónimos, donde víctimas, victimarios, facilitadores y representantes de la comunidad, como jueces o policías, se van pasando un objeto simbólico que les da pie a hablar de sus propias experiencias. En este círculo participan algunos de nuestros protagonistas. A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Para Luis Miguel, que no pudo estar cara a cara con su víctima, el círculo será la manera de cerrar su proceso restaurativo. ¿Qué es lo que nos va a unir en este círculo restaurativo? Cuando yo tenía 15, yo tenía un padre maravilloso, una familia estupenda, muy bonita, y bueno, pues un día esa familia se rompió porque una persona que pertenecía a una banda terrorista decidió venir y matarlo. Es muy necesario sanar. Doy las gracias por lo que se aprende, doy las gracias por emprender camino y también doy las gracias por muchas cosas, a pesar de que esas gracias vengan teñidas de mucho dolor. He trabajado de educadora y tenía dos móviles, el mío personal y el de trabajo. Y al de trabajo pues me empezaban a llegar un montón de GIF con connotaciones sexuales. Yo encendía el teléfono de trabajo y tenía igual 400 mensajes. Me propusieron hacer una mediación con él. El haber podido participar en un proceso como este para mí fue súper gratificante. Me metí dentro de esa persona que le hice ese daño y joder, digo, macho, pues sí que le hice daño. Digo, ¿cómo se sentirá esa persona, su familia, sus padres? Y verme en el lugar de él, joder, pues duré muchas noches sin dormir. Después de la terapia, llegaba a la celda, joder, macho, dándole vuelta, días tras día, difícil, y sentía miedo, temblaba.
Yo estaba solo y temblaba. Hoy en día sí tengo la capacidad de reconocer lo que he hecho, de arrepentirme, de poder pedir perdón, de poder ver a esa persona cara a cara, porque ya no me da miedo de decirle, mira, perdóname. Lo que ha dicho Luis Miguel, me parece que ese es el camino. Eso tiene que ver muchísimo con la justicia. La justicia no es solamente el poder de juzgar, sino lo que decía Nerea, la paz jurídica. Después de escucharnos a todos y a todas, de contar cada uno y cada una vuestra historia, vuestra verdad, es que pensemos qué queremos añadir, cómo queremos cerrar este círculo. Yo quería añadir que el paso por la cárcel es duro, pero no me arrepiento, porque dentro de lo malo he encontrado lo bueno y he podido volver a empezar de cero. La palabra que voy a repetir es gratitud. Todo el mundo dice que hay que prevenir, y eso lo hacen círculos como este. Daros las gracias por la valentía de compartir aquí en este espacio. El poder del círculo es un poder transformador y generativo. Surge algo nuevo, se crean unos lazos comunitarios y ese es el poder transformador del círculo. Entras de manera más o menos fría, más o menos apacible, pero acabas emocionando porque escuchas historias que son historias profundas de vida. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, había coincidido en un círculo anterior con Nerea Barrios, una experiencia de la que guarda un buen recuerdo. Ibarra reconoce que estos círculos le permiten acceder a rincones que los jueces suelen tener vedado. Cuando eres juez y estás juzgando personas, te hace entender mejor que quien tienes delante y respecto de quien vas a tomar decisiones para su vida, es una persona en el sentido más hondo de la palabra. Permite liberar emociones que al juez que está juzgando no se le permiten, porque la garantía precisamente en el proceso es la garantía de la imparcialidad. Aquí es justo lo contrario, es intentar enriquecerse a través de emociones que en general en el proceso tienen que estar más limitadas para garantizar la imparcialidad. La justicia restaurativa es aún una desconocida, pero su extensión nos permitirá avanzar en una sociedad que resuelve sus conflictos de una manera más sana, apoyando a las víctimas, logrando que quien comete el delito se responsabilice, repare el daño y no lo vuelva a hacer. Para todo ello seguramente habrá que cambiar algunas formas de pensar demasiado arraigadas, pero quienes han estado cerca de estos procesos demuestran que el esfuerzo vale la pena. A mí sí me ayudó a sanar. Pero hablo en lo personal. Entiendo también al que no le pueda servir, ¿eh? A mí me ayudó a sanar, pero me ayudó a conectar un poco con la paz que yo necesitaba. Este programa me ha llevado a darme capacidad de muchísimas cosas, de madurez, de pensar, de medir la consecuencia, de no querer delinquir. Yo soy parte de todo lo que he hecho en prisión y esto fue algo muy importante, ya te digo que es lo que me ha hecho pisar con seguridad. Yo me siento en paz, estoy en paz conmigo misma. No tengo esa rabia, porque antes cuando me decían, Isaac va a salir de la cárcel, para mí era como, un terror, era algo que va a salir y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me entiendes? Ahora me dicen, va a salir, Isaac ya está libre. Ah, sí, qué bien, que siga para adelante de chico, porque Dios le da una oportunidad a él. Yo, ya sabes que siempre, al verla a usted, pues
me da alegría siempre verla, ¿no? Y gracias por todo lo que usted hace por mí y por el mundo en general, porque su testimonio es muy, muy valiente. O sea, es de admirar. Gracias. ¿Creéis que la justicia restaurativa puede ser el futuro? Yo creo que sí, porque al final es mucho más sanadora que la justicia punitiva, ¿no? Yo creo que sí, que debería ser el futuro, porque al fin y al cabo yo creo en la política restaurativa, creo en la reinserción, ¿no? Las personas nos merecemos una segunda oportunidad.